el tiempo de todas las cositas que tiene que contarnos nuestro conferenciante. Como veo, ha sido un éxito muy grande hacer esta conferencia, porque resulta que ahora va a hacer los 78 años, digo sí, 78 años que ocurrió este episodio. Entonces, pues el conferenciante sabe mucho de todo esto, ha estudiado mucho de ello, y yo creo que va a ser muy importante que nos cuente cosas y que sepamos un poquito más de lo que ocurrió en aquella época, que hay muchos lados que no sabemos nada de lo que ocurrió, y por mucho que se esté estudiando, yo creo que aún hay muchas lagunas que a lo mejor con un poquito de suerte José Luis nos lo va a poder un poquito decir. Así que yo, sin nada, daros muchísimas gracias, y voy a leeros un poquito, aunque sea brevemente, el currículum tan largo que tiene nuestro conferenciante. Es muy extenso, pero como lo que se trata es de la conferencia que nos va a dar del Estambul, pues voy a empezar. José Giralbert Ortega es licenciado en Derecho con grado por la graduado por la Universidad de Alicante. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de dicha universidad, profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Sociología y también de la UAM, de la Universidad de Alicante. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández. Ha ocupado diferentes destinos en el ámbito de las administraciones públicas y en estos momentos ejerce como letrado conciliador en el Servicio de Empleo de Alicante, dentro de la Consellería de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo. Como veis, toda una institución en Alicante, y de la cual me siento muy orgulloso de ser amigo de él y de que esté esta tarde aquí con nosotros para hablarnos de una cosa tan importante, de una cosa que aconteció hace 78 años, como he dicho antes, y que yo creo que fue muy representativo para los alicantinos. Casi muchos de los que estamos aquí a lo mejor no habíamos nacido aún, pero sabemos algo por familiares, amigos, incluso hay personas, que estoy segura, que han tenido también familiares muy próximos que embarcaron en ese barco que hoy nos va a hablar. Por lo tanto, yo creo que es un acontecimiento histórico en Alicante que no puede pasar así como así de desapercibido, y por eso nuestro conferenciante ha estudiado mucho para podernos objetar un poco de qué ocurrió, qué pasó luego, después de qué acontecimientos ocurrieron y cómo fue el embarco. Así que yo, sin más, pues a ver lo que nos dice José Luis, y muchísimas gracias, porque creo que es un éxito, ha sido un éxito, y muchas gracias, José Luis, por haber tenido la amabilidad de venir al foro del Círculo de Arte Alicantino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tommy, por tus palabras de bienvenida. Muchas gracias también a Ámbito Cultural del Congreso, sobre todo en la persona de Antonio Andreu como director. Y pues muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por acompañarme esta tarde del día de hoy. ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Me oís? No. ¿Ese no? ¿Ese se oye mejor? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Pones mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís mejor? Sí, sí. ¿No se oye nada? ¿Ahora sí? ¿Y ahora sí? ¿Sí? Pues a ver si, levantando un poquito la voz y esto, pues nos salen bien las cosas, ¿no? Viéndose a todos vosotros se me ha hecho la imagen del Estambul, ¿no? Que debía de ser algo así parecido, ese desbordamiento de gente, ¿eh? Queriendo salir de España después de 3 años de conflicto, de 3 años de guerra, de 3 años de desolación, y emprender una nueva vida, romper con ese pasado y empezar pues una vida ya que vislumbraba que no sabían cómo iba a ser. Lo primero que quería decirles a todos ustedes, a todos vosotros, es que el Estambul a día de hoy no es un barco ya, es decir, no es un espacio físico de navegación para el transporte de mercancías o de personas. El Estambul ya es un mito del siglo XXI, es un mito joven, ya instalado, digamos, bastante bien, bastante asentado en la memoria colectiva, sobre todo de Alicante, también de otros puntos de España y también incluso fuera de nuestro país, como tendremos ocasión también de verlo.
El Stambrook es un mito porque ha quedado ya en la memoria colectiva de los alicantinos y de la Guerra Civil Española como ese símbolo del heroísmo, del desprendimiento, de la abnegación, del heroísmo, de la comprensión de los demás, encarnados todos estos valores en un contexto muy difícil para España, muy difícil para la ciudad de Alicante, muy difícil para la gente que está en el puerto y que pretende salir de Alicante en las últimas horas finales del conflicto, encarnado, como os decía, en una persona que es el capitán Dixon, el hombre que a bordo, al mando del Stambrook, toma la decisión de subir cerca de 2.600 personas al barco y poner rumbo a Orán y salir de una España que acababa con una guerra civil. Como todo mito, tiene también su contraparte, su contramito, y es el hermano gemelo del Stambrook. En este momento final de la guerra civil, estamos hablando de los días 27, 28, 29, 30 de marzo de 1939, hay un barco en Alicante que también teóricamente tiene la misma misión, la de llevarse refugiados al exilio, sacarlos fuera de España. Es el Marítimo. Y es un barco muy superior en capacidad, en potencia, en eslora, en manga, en todo lo que queráis, para recoger a muchísima gente, 4, 5.000, 6.000 personas. Y sin embargo, como muy bien sabréis muchos de vosotros, solo se llevó a 32. Por tanto, son como dos hermanos gemelos, son como una imagen bíblica, como el Caín y Abel. Uno representaría la bondad y el otro representaría la maldad. ¿Hay razones para seguir sosteniendo esto? Yo creo que sí, pero hay motivos también para hacer una relectura de lo bueno y una relectura también, una puesta en valor, una comunicación con vosotros, a ver qué os parecen mis conclusiones, si son acertadas, si son no. Mucho de lo que os voy a comunicar yo es fruto de una investigación basada en documentos, basada en conversaciones, basada en lecturas. Yo soy un simple lector, yo no soy historiador. Yo leo desde hace muchísimo tiempo, siempre me ha interesado la cuestión de la República, la guerra civil, las consecuencias de la misma, la dictadura franquista, la transición a la democracia, lo que ha sido la España del siglo XX. Por tanto, a base de lecturas y de reflexión sobre lo que los testigos, los protagonistas, los historiadores me han dicho, he ido elaborando mis propias conclusiones. Y es lo que vengo a trasladaros aquí a vosotros y a comentar a vosotros. Como os digo, el mito del Stambrook se sostiene sobre 4 grandes puntales. El año 2009, que marca el 70 aniversario del final de la Guerra Civil, los actos, igual que en 2009 del año 2014, que marcan el 75 aniversario también del final de la Guerra Civil, los actos ya de este año, de 2006, que marcan el 80 aniversario del comienzo de Stambrook en Alicante. Esta es la pregunta crucial y la que sigue golpeándonos y haciéndonos reflexionar sobre el sentido de los hechos y sobre el drama de Alicante a finales de marzo de 1939. Dos son las grandes respuestas, y según nos decantemos por una o por otra, pues estaremos más cerca o más lejos. Las dos tienen su razón de ser, pero las dos a priori parecen incompatibles entre sí. Son difíciles de encaminar por las razones que a continuación veremos. La primera, ya os la he esbozado. El Stambrook viene a Alicante, desde Francia, ahora lo veremos, a llevarse gente, a sacar al exilio, a cargar el barco, llevarlo hacia Orán, hacia Francia continental, huyendo de la represión franquista que se avecina. Y la otra, que es la visión que se abre paso, sobre todo a raíz de la carta de Dixon, como os he dicho, en el año 2009, es que estamos, y es lo más interesante, y el peso específico, ante una misión comercial. El Stambrook viene a llevarse cosas. El Stambrook no viene a llevarse nada. Esto es difícil de asimilar, pero yo es lo que he visto, lo que los testigos me han estado interrogándolos, me han estado diciendo. ¿De quién era el Stambrook?
Después hablaremos un poquito más sobre estas dos grandes tesis. ¿De quién es el Stambrook? El Stambrook pertenece a Jack Albert Vilmaer, que es uno de los personajes más fascinantes también que da la guerra civil en el extranjero. Es un armador británico, es un consignatario, es un agente de tránsitos, ¿verdad?, muy reputado en la cinta londinense, que en 1934 constituye una sociedad naviera con dos viejos cacharros que compra, dos barcos de segunda mano, el Stanhope y el Stanmore. Muy bien. A partir de ahí él irá comprando barquitos, pero la guerra civil española le va a plantear una oportunidad de oro para hacerse rico, como efectivamente se hizo. No solo Vilmaer, sino también muchísimos navieros ingleses, británicos y franceses, sobre todo, dado que la República pronto se va a ver necesitada de abastecer los frentes, abastecer a la población civil, no solo de armas, a lo cual Vilmaer no va a tratar, no se va a dedicar, sino de productos manufacturados y de productos agrícolas. Cuando termine la guerra, Vilmaer, de dos barcos que tiene en el 34, pues en el 39, fijaos, en 5 años, va a superar la treintena, sobre 35 o 36 barcos. Todos empezaban por Stan, Stanbach, Stalbel, Stanbridge, Stanbrook, Stanburg, Stanburg, Stancliffe, el Stanclub, el Stancord, y así sucesivamente. Todos se llamaban Stan, toda su flota le puso a él esa parte. La característica principal, y que rompe el mito del Stambrook como un pobre carbonero que está en Alicante, es que es una compañía constituida y pensada ya para romper el bloqueo al que las tropas nacionales o la Armada Nacional ya ha sometido los puertos españoles, sobre todo los puertos del Cantábrico, Bilbao, Gijón y Santander. Es una compañía, por tanto, especializada, como tantas otras, pero la Vilmaer más. Sus capitanes y sus tripulaciones son de una formación extraordinaria en esta tarea. Son gente aguerrida, fuerte, dispuesta a asumir ese riesgo. Es lo que se llama en el derecho mercantil marítimo la navegación pampa. Esta tarea de romper los bloqueos, de entrar a las ciudades, de dejar cosas y de llevarse cosas, seguirá después de la Guerra Civil Española. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, la Vilmaer, que constituye su empresa, que se llamaba la Stanhope Steamship and Company, pues bien, la Stanhope será una compañía también perfectamente especializada en romper el bloqueo al que la Marina alemana tiene sometida a muchísimas ciudades, tanto en el Báltico, como en el Atlántico, como en el Mediterráneo, sobre todo en Malta. La Vilmaer va a ser condecorada, va a tener un aprecio general por parte de las potencias, digamos, occidentales cuando termine la Segunda Guerra Civil. Los Estados Unidos, por ejemplo, condecorarán a muchos de sus marineros y capitanes hasta, he podido recordar, 15 cruces al servicio distinguido. Vilmaer, por ejemplo, en 1953 fue nombrado o fue condecorado con la Cruz del Imperio Británico, y las crónicas nos cuentan y lo certifican así, que él muchas de estas operaciones de entrada y de ruptura del bloqueo, como es el famoso bloqueo de la isla de Malta, él mismo capitaneaba los barcos. Es decir, no era un simple armador, era un marino de los pies a la cabeza. Vilmaer muere en 1963, la compañía pasa a manos de su esposa, después a manos de su hijo, después de su hermano, porque él no tiene descendencia, perdón, se va apagando hasta disolverse ya a comienzo de los años 90. Fue un gran coleccionista, sobre todo de instrumentos de navegación, y hoy en día en la sociedad inglesa concede un reputado premio al mejor proyecto de ingeniería naval denominado Jack Albert Vilmaer. Muy importante, para que no se nos olvide, y simplemente lo voy a esbozar, es esta compañía, dado su éxito, y dadas tanto el éxito que tuvieron en hacer el dinero rápido y fácil, a base de los acuerdos con el gobierno de la República para abastecer a los frentes y a la población civil, siempre estuvo bajo la sospecha de los parlamentarios británicos y del Parlamento de Londres. He podido recoger todas las intervenciones parlamentarias en las que los diputados preguntaban muchísimo sobre la actuación de estas compañías.
porque la cuestión de fondo es la siguiente. La Bilmail y tantas otras se dividían en dos categorías. Aquellas que podíamos que son netamente de capital inglés, pero trabajan para el gobierno de la República, y un montón de compañías que se constituyen en Londres, que sus barcos navegan bajo pabellón británico, pero el capital, el dinero, lo pone la República. Claro, esto para el contribuyente inglés y para el parlamentario, digamos, inglés, es objeto de una investigación parlamentaria. ¿Por qué? Porque estos barcos navegaban en España bajo la protección de la Royal Navy. ¿Y cómo podía, y esa es la pregunta, la Royal Navy, dar protección a unos barcos que en realidad, si rascamos, pertenecen a una potencia extranjera? Y si rascamos, lo único que están haciendo es beneficiando a unos cuantos armadores y navieros. ¿Por qué nosotros tenemos que poner la Armada a nuestro servicio de un negocio privado? Este es el gran tema de fondo que late en la sociedad británica, que a mi modo de ver es muy importante. Y el Stanbrook ocupa lugar primordial, siendo objeto de una investigación parlamentaria directa. No es un viejo carbonero que aparece en Alicante por casualidad. Incluso al primer ministro Neville Chamberlain recibe preguntas parlamentarias directas sobre qué hace el Stanbrook en Barcelona, qué hace el Stanbrook en Orán. Queremos ver, por tanto, que ya vamos enmarcando el Stanbrook dentro de una operación mucho más amplia de actuación. Muy bien.